momento en la vida que nuestras convicciones quedan amenazadas, lo que creemos. Porque de pronto hablamos de un Dios que sana, venimos a la cumbre de poder y vemos a los hombres de Dios hablando de un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que quita la cautividad, y de pronto a nosotros nos pasa eso que decíamos que le pasaba a otros. Yo siempre pensaba que la muerte era un intruso que le pasaba a la vecina de la esquina para la vuelta. Hoy te doy cátedra de la muerte. Tuve que dejar ir a mi mamá, a 2 hermanos míos, uno de 46 años, muerto por un infarto fulminante. Hoy entendí que la muerte es parte de la vida, que no había garantías, que la eternidad era de este lado del sol. Pero entonces uno se llena de preguntas. ¿Quién no sale de un panteón preguntándose por qué? O de la sala de cuidados intensivos, mientras que uno ve a quien ama con sueros intravenosos y respiración asistida, se pregunta ¿y por qué? Y esos por qué a veces pensamos que tenemos que tener la respuesta porque están en la Biblia, y a veces hasta la Biblia no nos pareciera no darnos respuestas a los interrogantes. Y esas preguntas no podemos ignorarlas para siempre. Pero en un momento sentimos que Dios nos falló y decimos: Dios, no cruces mi límite. Así titulé el sermón de hoy para que no te lo olvides nunca. Dios, no cruces mi límite, porque nosotros pensamos que podemos trazar un límite donde le decimos: yo, Señor, te voy a servir. Lo que sí no voy a soportar es que le pase algo a mis hijos. Bueno, yo te voy a servir, pero que el amor de mi vida se quede conmigo. Yo te amo, pero que la suegra viva para siempre en Tijuana y no pueda cruzar. Y no va a pasar eso, pues la va a traer un coyote. Dios, no cruces mi límite. Lo paradójico es que nosotros trazamos una línea o firmamos un contrato unilateral. Decimos: no, es que yo tengo un trato con Dios. Yo he escuchado gente decir: yo tengo un trato con Dios. A mí me gustaría preguntarle a Dios si tiene un trato con Él. Porque pensamos de un modo unilateral donde decimos: bueno, yo firmé que hasta acá es mi límite, Dios no lo puede cruzar. Y un día Dios lo cruza. Un día Dios decide cruzar todos nuestros límites y nosotros nos quedamos en un mar de dudas. Porque decimos: yo pensé que Dios no me iba a fallar en esto, y técnicamente, escrituralmente, no te falló. Pero este es el tema al que yo quiero llegar. La duda no es necesariamente que somos necios. Yo he escuchado a algunos decir que la duda es lo opuesto a la fe. No, la duda yo creo que es la oportunidad de tener fe. Las dudas son parte, es un aspecto necesario de la travesía, del viaje. Vive lo suficiente y tendrás dudas. Todos tenemos dudas. No hay nadie que se haya casado sin un suspiro de duda. Cuando te dice, especialmente en la enfermedad y en la salud, en la vida o en la muerte, uno dice: hasta la muerte. Oh. Hay dudas. La mamá tiene dudas cuando se embaraza. Y va a hacerse la ecografía. Y lo primero que pregunta la mamá ahí: ¿tiene todos los deditos? ¿Tiene todo? ¿Tiene la cara del padre? Sí. Y yo leo la Biblia y encuentro un montón de gente que dudó. Yo veía a algunos, nada más veía a Salomón, a Job, a David, a Jeremías. Pero el que más me llama la atención, un poquito más contemporáneo en la nueva dispensación de la gracia, es Juan el Bautista. Jesús dio un halago increíble de él. Dijo: no hay un hombre nacido de mujer que sea como Juan el Bautista. Juan el Bautista le prepara el camino al Señor. Y yo no soy digno de desatarle los cordones de la sandalia. No soy digno de atar su calzado. Él era el que le abrió el camino, la punta de lanza de Jesús. Y ahora yo veo que está bajo el arresto de Herodes, dentro de la oscuridad de una celda, Juan el Bautista. Nada era igual, lejos del río del bautismo, lejos de la mayor revelación ocular que un ser humano pudo tener. No aparece otro momento en las Escrituras ante los ojos del hombre que la Trinidad esté a pleno como en el Jordán. Que Jesús está bautizándose allí, el Espíritu Santo desciende como paloma y Dios habla desde el cielo: este es mi Hijo en el cual estoy complacido. Ahí estaba la Trinidad a pleno. Y Juan había sido partícipe de eso. Ahora él está en una celda y manda a hacer una pregunta. Él le dice a su gente, él no podía salir. Estaba privado de su libertad.
Entonces envía a unos muchachos que trabajan con él y dice, pregúntenle si es él el que va a venir o esperamos a otro. No puedo creer. ¿Cómo es él el que va a venir o esperamos a otro? Pasó poco tiempo desde que bautizó a Jesús. La Biblia no da luz que él tuviera un tema de senilidad o que haya perdido su juicio cabal. Pero no pudo evitar hacer una pregunta pragmática. ¿Eres tú el verdadero? Y yo pregunto, si esto pasa con un hombre nacido de mujer, el mayor hombre que ha nacido de mujer, no nos deja exento a nosotros de dudar en algún momento. Uno empieza a preguntar, a compararse y a sentirse que algo funciona mal. Entonces yo buscaba en las escrituras y le digo, Señor, me prestas los oídos cada domingo de esta gente, dime qué les puedo transmitir. Y Él me lleva inmediatamente al Juan capítulo 20, a la presencia del más notable dudoso de la historia, uno que nos hemos empecinado en transformar en villano. Yo le pregunto a cualquiera de los discípulos, ¿cuál era el peor villano? Todo el mundo te dice Judas, ¿o no? No tu hijo que dejaste acá, es Judas, Judas es el verdadero. Otros dicen Pedro, porque Pedro negó al Señor. ¿Y el tercero quién es siempre? ¿Quién está en el podio de los canallas? ¿Ah? Tomás. Sí, porque Tomás dudó. No hay que ser como Tomás. Hasta hay una frase que han acuñado las madres sin tener Biblia. No seas como Tomás. Vamos a comer hoy, no seas Tomás, decía mi vieja, mi mamá. Entonces Tomás es como que uno lo ha estigmatizado, pero yo lo veo y digo, no, es el tipo obstinado que no acepta ningún rumor y que tiene siempre preguntas filosas. Siempre hay uno de esos que tiene preguntas filosas. ¿Y por qué? Y van a ver cómo se empiezan a identificar. Eso que dicen, ¿y por qué? Yo quiero saber. Tomás para mí es de esas mentes difíciles que necesitan nuestras organizaciones. No es que se equivocó en el casting Jesús, era uno de los amigos más cercanos. Hay una frase que pinta a Tomás de cuerpo entero, más allá de la popular que todo el mundo conoce, que ahora vamos a entrar. Dice Jesús, imaginen esto, está en el aposento alto, ya falta poco para que él vaya a subir a la cruz, y dice, ustedes saben a qué voy y saben lo que va a suceder. Y todos hacen aleluya. Nadie tenía idea de lo que iba a pasar, pero nadie se anima a preguntar. Entonces Tomás era el políticamente incorrecto, el que pregunta. Tomás, cuando Jesús dice, ustedes saben dónde voy y saben lo que debe suceder, hay un silencio. En la Biblia no dice que lo haya habido, pero me gusta leer lo que no está escrito. Imaginarme que todos dijeron, y Tomás dice, Señor, no tenemos idea dónde va. ¿Dónde te va? ¿Cómo podremos saber dónde vas? Ese es de Tomás. Alguien que hace las preguntas que los demás no dicen. Pregunta, ¿dónde? ¿Cómo vamos a saber dónde te vas? Él no acepta sutilezas, indirectas. Es amante del lenguaje directo, pragmático, no da nada por sentado. Pero no es descreído, porque Tomás había estado en todos lados con los 12. Había caminado, había visto a Jesús caminar sobre las aguas, había visto resucitar a Lázaro, digan, corran la piedra. Él había sido testigo ocular, no es un tipo que se unió al grupo más tarde. No era Saulo de Tarso que dice, yo no era contemporáneo de Jesús, pero no caminé con él. Este estaba ahí. Entonces uno puede ver milagros y tener preguntas. Entonces cuando uno se queda con las dudas, a veces se siente mal por dudar. Y yo veo a alguien entre los discípulos que duda. Ahora, claro, la duda se desarrolla en soledad. Jesús apareció a sus amigos y Tomás no estaba. Y eso es algo muy significativo, por cierto. Que Tomás no estaba cuando Jesús se aparece. Claro, Tomás se perdió los fuegos artificiales, porque Jesús aparece y el muchacho no está. Y yo creo que no está porque las mentes independientes, los pensadores independientes siempre se apartan para pensar. No creo que él era un descreído. Él simplemente tenía demasiado desazón, desdén y no estuvo allí. Y allí en la soledad las dudas crecen. Yo veo que Juan el Bautista está en la soledad de una celda cuando duda. Y las dudas son como los hongos en las bodegas. Y así también crecen en la frialdad del alma cuando estamos solos. Por eso la importancia de estar conectados, de venir a la iglesia. Porque uno ve la fe del otro y se contagia. Y a mí Dios no me sanó, pero a mí sí. Pero ¿sabes? No te preocupes. Yo también una vez parecía que Dios me había olvidado y no fue así. No, es que me volvió el cáncer. No, ¿qué va a volver? Cuando Dios pone un punto, el diablo no pone una coma. Y al revés. Cuando Dios dice, voy a continuar, nadie puede poner un punto final. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Es maravilloso.
Pero uno necesita conectarse, ¿no? Cuando uno está conectado, entonces eso es contagioso. Pero la duda, claro, demanda evidencia. Dice Tomás, frase, el credo de los escépticos: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Él dice, muchachos, sepan perdonar, pero yo voy a creer cuando lo sienta, cuando yo lo toqué. Tengo que hacer mi propia evaluación si no les molesta. ¿Está mal? Yo soy de esos. A mí me gusta hacer la propia evaluación. Así que Tomás dice, perdónenme, pero yo tengo que hacer mi propia evaluación si no les molesta. No podemos poner en un papel de villano a Tomás porque quiera validar las noticias. Él nunca descartó los milagros. Él quería comprobar la evidencia personalmente. Yo quiero tocar. Y están los registros de las Escrituras, porque él es un hombre que estaba cerca de Jesús. Él dijo, perdóneme, yo sé quién es. A lo mejor Pedro te pareció verlo. A lo mejor fue una histeria colectiva porque todo el mundo quería verlo y les pareció. Yo quiero tocar. Pero qué tipo que duda. No, es un tipo que tiene mente difícil, que quiere ver, quiere saber si esto ocurre. Porque la duda te lleva a Cristo. La duda hace que uno siga preguntando. Mismo cuarto, mismo sitio, 8 días después. Dice, 8 días después estaban sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí está ahí. Lo cual me dice, ¿qué hace que Tomás ahora sí está 8 días después de haber supuestamente dudado? ¿Por qué no se mandó mudar? No, ustedes están locos, el tipo está muerto. No va a resucitar. No, él estaba ahí 8 días después. Y Jesús, estando las puertas cerradas, entra, o sea, traspasa la pared y se pone en medio y le dice, pasa a vosotros. Juan 20:26. Yo pienso, qué significativo que él se quedó entre ellos, porque la duda dice, me quedo e investigo. El descreimiento dice, ustedes sigan acá, yo me voy. No, la duda se queda, él se queda para hacer preguntas y por eso recibe las respuestas. ¿Cuál de todos los discípulos tuvo la memoria táctil de Dios, de Dios hecho hombre? ¿Quién de todos pudo decir, yo lo toqué, yo metí los dedos? El único que había tocado, este es Tomás. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y uno dice, wow, tuvo que tocar para creer. No, Tomás dijo lo que los demás no se animaban. ¿Cómo lo sé? Porque más adelante dice Lucas 24:38, y él les dijo a todos, ¿por qué están turbados y vienen estos pensamientos a vosotros? Miren mis manos, miren mis pies, palpad y ved. Ah, ya no es solo Tomás. Los otros también, nada más que se hacen los espirituales. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Palpad y ved, eso es increíble. No, pero yo vi que aquel se sanó, pero tú quieres palpar y ver, vamos. Preguntas sencillas, respuestas pragmáticas, sencillas. Pregunto, ¿quién en este congreso de los que han estado en la cumbre de poder ha recibido algún milagro? ¿Podrían levantarme la mano como señal físico, espiritual? Levanten las manos los que recibieron algún milagro durante esta cumbre de poder. Levanten la mano bien en alto, quiero verlos. Muchísimos. Ahora, honestos, brutalmente sinceros, quienes no recibieron un milagro y todavía lo están esperando. Bueno, le pregunto a los que recibieron milagro y a los que no, ¿Dios es bueno? Claro, para que él recibió milagro, sí, es buenísimo. ¿Y el que no? Dios es bueno solo cuando el resultado lo es. Cuando alguien se sana de cáncer decimos, Dios es bueno. Y cuando alguien queda con el cáncer dice, no, mire, todavía la metástasis está allí. Dios es bueno. Si Dios nos prospera y nos aumenta el salario, Dios es bueno. Y cuando no, hay enfermedades que se van así, hay otras que no. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando en el trono. Dios es el día, Dios está en la recesión como en la abundancia. Dios está contigo cuando estás en la lista buscando empleo, en la fila, o cuando sales del supermercado con el carrito repleto de mercadería. Dios es el Dios de los graneros y el Dios de las hambrunas. No siempre, porque a veces decimos, Dios, no pase mi límite. Eso dijo Tomás, no pases mi límite. No hay cosa que yo no voy a tolerar. Y es un trato unilateral
que decimos, Dios quebrantó, Dios está jugando sucio. Yo una vez le dije, Señor, tú juegas sucio conmigo. Miren qué cara dura la mía. Tú estás jugando sucio conmigo porque yo te estoy sirviendo. Una vez que yo tenía que ir a predicar y uno de nuestros chicos volaba en fiebre y vomitaba sangre. Yo decía, Señor, esto no es justo. Como si yo hubiese hecho un trato donde, no, yo te predico, pero que no le agarre fiebre, ¿eh? Si no, no predico. Entonces de pronto empecé a pensar si Dios era bueno o no cuando las cosas me iban bien o mal, y se me llenó la mente de un torbellino de dudas. ¿Podré seguir adelante? Porque a veces decimos, yo voy a ser decente, buena persona, pero Dios me tiene que bendecir. Yo voy a sembrar. Acá hay gente que cree, yo ya puse el diezmo y me viene a reclamar a mí. Tu problema con Dios. A mí me resulta, pero a mí no me resultó. Tal vez porque estás queriendo negociar con Dios. No estás creyendo en fe. Que 90% con Dios en la sociedad vale más que 100% sin Dios en la ecuación. Pero hay gente que lo que quiere es negociar con Dios. Por consecuencia, cuando empieza a vivir una escasez, siente que Dios cruzó una línea y hasta se olvidan de los tiempos buenos. José le dice al faraón, mira, van a llegar 7 años de una hambre tan intensa que hará que la prosperidad de Egipto se olvide. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. No me digas que no te pasó en algún momento de la vida, que se te borraron los recuerdos buenos. De pronto Dios te saca de un cáncer, después hay una gripa que no se va. Pero ¿qué pasa con Dios? No entiendo. ¿Cómo se te olvidan los años buenos? La mayoría vino con maletas, si es que trajo maletas. La mayoría no teníamos dónde dormir el primer día. Algunos, los más sofisticados, dormían en un colchón inflable. Y ahora no puedes pagar una tarjeta de crédito. Yo no entiendo qué está pasando con Dios. A veces la hambruna no te deja ver los años buenos. Y los años buenos, Él recuerda. Israel te hace ver que la fidelidad de Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no perdió la confianza en ti. Dios no te deja. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. Por eso yo llené de fotografías así mi oficina y yo dije la vez pasada, pueden que piense que sea un orgulloso, pero a mí me ayuda a pensar, mira acá, yo tenía 22 años y no tenía dónde caerme muerto y Dios solventó el estadio. Mira, acá Dios volvió a confiar en mí, mira la cara que tenía, cómo la gente me iba a escuchar. Y sin embargo Dios confió en mí. Eso es lo que me alienta a volver a confiar, a seguir confiando en Dios y no en una planilla de Excel. Eso es lo que hace que un contador no determine mi visión, que los gastos fijos no determinen mi visión. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en México, en Colombia, en Argentina, en los Estados Unidos. Es el mismo. ¡Aleluya! Y no cambia. Y ese Dios no tiene jurisdicción en América Latina. Cruza las fronteras. Porque la jurisdicción divina viene, el paraguas está sobre épocas de abundancia y sobre épocas de escasez. Si no, el apóstol hubiese dicho, yo sé vivir en abundancia, menos mal que ya no vuelve la escasez. Él dice, sé vivir en escasez y en abundancia. Hotel 5 estrellas y cama llena de cucarachas. Y en ambas estoy entrenado. Ambas están bajo la jurisdicción divina. ¿No es esa la explicación de Romanos 8:28? Y todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien, conforme al propósito que fueron llamados. No dicen algunas cosas, cada cosa, todas las cosas. O sea que a lo mejor el suceso aislado es malo, pero siempre el final redime la historia. En una película el final redime la historia. A menos que sea Romeo y Julieta de Shakespeare, el final, Rocky le pegan toda la película. Y al final dice, no siento la campana. Y la última trompada voltea al ruso. Y uno se alegra porque el final redime la historia. Los sucesos aislados son el collar de una vida común. Como dije la vez pasada, las fotos en Instagram son fotos con filtro. Es una boda salpicada con una graduación. Pero eso no es la vida normal. La vida normal son días un poquito más grises. Y esos días grises componen la vida. Y uno va viviendo, logrando que la muerte te encuentre vivo.
Y mientras que uno va haciendo camino al andar, como dijo el profeta Joan Manuel Serrat, mientras que uno va abriéndose camino, uno va descubriendo de que hay días malos, días buenos. Ese es el pronóstico. Dios se maneja por temporadas. Pero al final todo se redime. Cuando uno toma un café, no está diciendo qué rico grano molido, o qué rico es el sobre, o el agua tibia. Uno dice la combinación de los elementos hacen un buen café, la cooperación colectiva. Y eso es en la vida diaria. Por eso uno tiene que ser honesto con sus dudas. Porque cuando uno las dudas las guarda. No tengo que dudar. Me dijo el apóstol que tengo que confesar. Me dijo el pastor que tengo que estar en fe. Uno guarda la duda en un cajón, y eso es nocivo, tóxico. Y pienso que las dudas, cuando uno no las abre, lleva tu vida espiritual a una bancarrota. Uno no puede glorificar a Dios. Pero una duda honesta nos lleva a declaraciones honestas. Mete la mano, Tomás, toca. ¿Y saben lo que dice Tomás? Toca y dice: ¡ay, Señor y Dios mío! Esa es la exclamación de Tomás. ¡Señor y Dios mío! Yo no me puedo dejar de emocionar, porque no hay mejor cosa que la declaración de un testigo hostil en una corte. De aquel mente difícil que dice: ¡Señor mío, yo lo vi! Está maravillosa la duda porque te lleva a una exclamación, principalmente si te cuesta creer. Mi papá no creía ni en la luz eléctrica, durísimo, duro. Y yo recuerdo que papá no creía ni en el diablo, ni en Dios, ni en los brujos, nada antes de conocer a Cristo. Entonces cuando mi mamá se sana de cáncer, cuando mi papá ve la sanidad, mi papá era un tipo que tenía que tocar para creer. Si Dios no sanaba a mi mamá, yo no estoy hablándole a ustedes hoy. Él no es que venía a la cumbre de poder a recibir la unción. Él tuvo que ver a mi mamá que estaba preparando el ataúd y de pronto estábamos haciendo un asado celebrando que estaba sana. Ahí fue cuando él empezó a casa por casa en todo el barrio, de la mano mía, a llamar a los vecinos: venga, que vamos a celebrar que mi señora la sanó Dios. Yo soy católica. Sí, creo que nosotros también, no sé, pero venga, mi papá no entendía nada. Yo lo único que sé que era ciego y ahora veo. Entonces la declaración de un testigo hostil es fascinante. A mí me encanta cuando una mente difícil dice: wow, yo sentí a Dios acá. Yo sentí a Dios acá. Eso es maravilloso y eso es lo que dice Tomás. ¡Ay, Señor y Dios mío! Miren, imagínense que la esposa de Sebastian Bach, Beethoven, Tchaikovsky, uno de estos grandes intérpretes de la música que componían obras maestras de 200 páginas. Imagínense que deja una página ahí, se le cae una página de las 200 páginas de la obra maestra. Se le cae una al lado de la cocina de la mujer que está limpiando o haciendo algo. Mira, le dice al marido: esto no es música, qué mal compositor. Porque ella ve un fragmento de disonancia, ve un compás en tono menor, dice: esto no es música, cada vez estás peor, viejo, ¿Y él cómo le explica que son 200 páginas? Pero ella agarró un pedacito nada más. Y nosotros a veces señalamos un tono menor, nuestro hijo enfermo, unas muletas, una silla de rueda, la hambruna, el divorcio, y decimos: esto no tiene sentido. Señor, esto no tiene sentido, esto no es música. Y nunca vemos las 200 páginas, vemos un pedacito, una mirilla en la puerta. ¿Qué sabemos de la vida? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas?, le dice Dios de manera irónica. Cuando yo ponía los océanos en sus cauces, nivelaba las montañas y creaba al hombre, ¿estabas tú? Digo, porque a lo mejor estaba ahí y no te consulté. A mí me ponen en las redes sociales: debería predicar más de la tribulación. Le digo: bueno, la próxima vez te pregunto a vos. Perdóname, estaba pidiéndole al Espíritu Santo revelación. Sabiendo que tengo tu celular, te pregunto qué tengo que predicar. ¿Dónde estabas cuando yo pagaba el precio? ¿Dónde estabas cuando yo oraba para decirme ahora lo que tengo que predicar? Y si las respuestas a nuestras dudas requiriese más megabytes de los que nosotros tenemos en la mente, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dijo Pablo a Corinto. Yo te invito a vivir un día de sueños, una isla paradisíaca, con el hombre de tu vida, si eres soltera. Musculoso, cerebral, argentino. Bueno, está bien, no tan perfecto, de otro país. No, porque si no dice: me la puso muy alta la vara. Bueno, obviemos lo de argentino. Tipo común, buen mozo, huérfano, y estás con él.
Y te digo, mira, son 24 horas de relax, de pasarla bien, pero tienes una milésima de segundo de aflicción. ¿Te la aguantas? ¿Qué aflicción? Y que el avión se va a mover un poquito antes de llegar. Ah, sí. ¿Quién va a rechazar la oferta? Bueno, Pablo dice eso. ¿Qué son 70, 80, 90 años comparado con la eternidad? Un vapor, un chasquear de dedos. Tu crisis, tu dolor no va a durar para siempre, pero tú sí. Tú vas a durar para siempre. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, le dice Pablo a los romanos, que viene a manifestarse. Entonces, deja que el compositor termine la sinfonía. Deja que el windsurfista baje de la tabla. Deja que termine la película, que aparezcan los créditos antes de evaluar tu vida. ¿Cuál es el pronóstico entonces, señoras, señores? Días malos, días buenos, días de granero, días de hambruna, pero Dios está todos los días. El Señor es el Señor de Pablo y el Señor de Tomás. El Señor de Pedro que duda y hasta el Señor de Judas. Él es el Señor de todos. Hay días buenos, hay días malos y ambos se cumple su voluntad. Y Dios sigue siendo bueno. Entonces, si termina la cumbre y alguien se va con el desazón de a mí Dios no me habló, no me tocó, es que no me llamaron al altar, justo ahí me fui. Dios es tu Dios, es el Dios de Tomás, de las mentes difíciles. Y esta no es una iglesia cualquiera de gente playita, de gente superficial, que viene uno y dice 2 o 3 palabritas sin Biblia y ustedes, corren. Esta es una iglesia donde Dios nos da palabra siempre, sustancial, palabra sólida. Entonces nos vamos haciendo, no más cerebrales, pero nos vamos haciendo más Tomás. Que nosotros queremos tocar, queremos ver, queremos palpar. Y si tú quieres palpar la prosperidad, hay que sembrar, porque tú si la quieres palpar vas a tener que dar, así la palpas. Yo quiero ver que Dios me bendiga como a todos esos. Bueno, da como nosotros hemos dado y la vas a palpar, vas a ver que sí. Yo quiero que Dios me use así. Bueno, paga el mismo precio que todos estos hombres que han desfilado por aquí y entonces vas a palpar la misma gloria. Palpa, toca, ve, paga el mismo precio. No vivas del precio ajeno, de la espiritualidad prestada. No vivas siendo un nieto. Sé el hijo de Dios. Haz tu propia historia. Baja de tu propia barca. Camina tu propio sendero. Dale un aplauso al Señor de señores. Si crees que Dios habló, vamos, celebra con el mejor aplauso para cerrar la cumbre de poder. Vamos, dale un aplauso que tiemble Anaheim. Dale el mayor aplauso de la historia. El Rey está